Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos por aquí hoy. Espero que tu copyright listos para un fin de semana lleno de emoción superíndice 3N, romance, drama y por supuesto mucha cultura turca. ¿Por qué copyright? Porque hoy les traigo un vídeo con una selección superíndice 3N irresistible de series turcas cortitas, de esas que te atrapan desde el primer minuto y que puedes devorar en un solo fin de semana. Lo escuchaste bien, un fin de semana. Asu que prepun rense unas palomitas, superíndice 3 nansece superíndice 3 modos y relujgense, porque vamos a sumergirnos en el fascinante mundo de las novelas turcas que no te puedes perder. Y antes de que empecemos, si eres nuevo por aquí, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ninguno de mis vídeos. Subo contenido nuevo todas las semanas, asu que siempre tendré algo interesante para ver. Ahora sin más preámbulos vamos a empezar con esta lista de series turcas imperdibles para un fin de semana de Maratu Superíndice 3N. La primera serie que quiero recomendarles es Etos o Bir Bakadr en turco, que significa es algo diferente. Esta joya de Netflix es una serie dramática que explora las diferencias culturales y sociales en la Estambul contemporánea. La historia sigue a un grupo de personajes muy diversos, cada uno con sus propias luchas y perspectivas sobre la vida, incluyendo a una joven mujer de limpieza que sufre desmayos, un psicoanalista, una familia religiosa, y una actriz en ascenso. Lo que hace a Etos tan especial es su habilidad para entrelazar estas historias de una manera profundamente humana y conmovedora. Te invita a reflexionar sobre los prejuicios, la empatía y la búsqueda de la identidad en un mundo cada vez más polarizado. Con solo 8 episodios de aproximadamente 45 minutos cada uno, es perfecta para verla en un fin de semana y te aseguro que te dejará pensando mucho después copyright de terminarla. La recomiendo muchísimo si te gustan las historias con sustancia y que te hagan cuestionar tus propias creencias. Además las actuaciones son simplemente espectaculares. Para profundizar un poco más en Etos, quiero destacar cómo la serie se atreve a abordar temas delicados con una sensibilidad y un respeto poco comunes. No se limita a presentar estereotipos, sino que explora las complejidades de cada personaje, mostrando sus contradicciones, sus miedos y sus anhelos. La serie nos presenta a Merim, la joven limpiadora que representa una Turquía rural y religiosa, confrontada con la modernidad y el laicismo de Estambul. A través de sus desmayos inexplicables, Merim busca respuestas en la terapia, donde se encuentra con Peri, una psicoanalista que representa una Turquía occidentalizada y liberal. La relación entre Merim y Peri es uno de los pilares de la serie, ya que a través de sus encuentros y desencuentros, ambas aprenden a superar sus prejuicios y a comprenderse mutuamente. Otro personaje clave es Yasin, el hermano de Merim, un joven conservador que lucha por mantener sus valores tradicionales en una sociedad en constante cambio. Yasin se enamora de Ruya, una mujer secular y moderna, lo que genera un conflicto interno entre sus sentimientos y sus creencias. La serie también nos presenta a Ayrun Nisa, una mujer religiosa que enfrenta una crisis de fe después de sufrir una tragedia personal. A través de estos personajes, Etos nos muestra la diversidad de la sociedad turca y nos invita a reflexionar sobre la importancia del diálogo y la tolerancia. La dirección de Berkun Oya es impecable, logrando crear una atmósfera íntima y realista que nos sumerge en la vida de cada personaje. La fotografía es hermosa, capturando la belleza y la decadencia de Estambul de una manera poética. En definitiva, Etos es una serie que te dejará pensando mucho después de terminarla, y que te invitará a cuestionar tus propias creencias y prejuicios. Si buscas una serie inteligente, conmovedora y que te haga reflexionar sobre el mundo que te rodea, no puedes perderte Etos. Es una verdadera joya de la televisión turca que merece ser vista y apreciada. Además, la banda sonora es exquisita, complementando a la perfección las emociones de cada escena. La serie también cuenta con un elenco de actores talentosísimos, que logran dar vida a personajes complejos y creíbles. La química entre los actores es palpable, lo que hace que las interacciones entre los personajes sean aún más impactantes. Etos es una serie que te tocará el corazón y te dejará una huella imborrable. La siguiente en mi lista es Immortals o Yaşamayanlar en turco. Si eres fan pico de las historias de vampiros con un toque moderno y oscuro, esta es para ti. Immortals es una serie de acción superíndice 3N y fantasua que se centra en Mia,
una joven que se transforma en vampiro en contra de su voluntad y busca vengarse del vampiro que la convirtió superíndice 3. La serie es ambientada en la vibrante y misteriosa ciudad de Estambul, donde Mia se enfrenta a una sociedad secreta de vampiros y descubre un mundo lleno de peligros y conspiraciones. Con solo 8 episodios de aproximadamente 40 minutos cada uno, Immortals es una opción superíndice 3N perfecta para un fin de semana lleno de acción superíndice 3N y suspense. La trama es adictiva, los efectos especiales son impresionantes y el elenco es muy talentoso. Además, la serie explora temas como la venganza, la redención superíndice 3N y la lucha por la identidad. Si te gustan series como The Vampire Diaries o True Blood, definitivamente tienes que darle una oportunidad a Immortals. Immortals no es la típica historia de vampiros. Aquí la mitología vampírica se entrelaza con la historia y la cultura turca, creando un universo fascinante y original. La serie explora los orígenes de los vampiros, su papel en la historia de Estambul y su lucha por el poder en la ciudad. Mia, interpretada por Elçin Sangu, es una heroína fuerte y decidida, que no se deja intimidar por nada ni por nadie. Su búsqueda de venganza la lleva a descubrir secretos oscuros sobre su pasado y sobre el mundo de los vampiros. Dimitri, el vampiro que la convirtió, es un personaje complejo y ambiguo que oscila entre el bien y el mal. Su relación con Mia es uno de los puntos fuertes de la serie, ya que ambos se sienten atraídos y repelidos al mismo tiempo. La serie también cuenta con un elenco de personajes secundarios interesantes, como Carmen, una vampira rebelde que se convierte en aliada de Mia, y Numel, un cazador de vampiros que busca destruir a todos los seres de la noche. Los efectos especiales de Immortals son impresionantes, especialmente las escenas de lucha y las transformaciones de los vampiros. La serie también cuenta con una banda sonora electrónica y oscura que crea una atmósfera inquietante y misteriosa. Si te gustan las series de vampiros con un toque diferente y original, Immortals es una excelente opción. La serie te mantendrá enganchado desde el primer episodio hasta el final, y te dejará con ganas de más. Además, la serie explora temas profundos como la moralidad, la justicia y la búsqueda del sentido de la vida. Mia se enfrenta a dilemas morales complejos, ya que debe decidir si la venganza es el camino correcto o si hay otras formas de encontrar la paz. La serie también nos muestra la lucha interna de Dimitri, quien se debate entre su naturaleza vampírica y su deseo de ser humano. Immortals es una serie que te hará reflexionar sobre el bien y el mal, y sobre la importancia de tomar tus propias decisiones. Ahora vamos con algo un poco ligero y romántico, Room Number 309 o no, 309 en turco. Esta comedia romántica es perfecta si necesitas algo para relajarte y reír un poco. La historia gira en torno a Lale, una joven que es presionada por su abuelo para casarse y tener un hijo. Para cumplir con los deseos de su abuelo, Lale asiste a una cita a ciegas, pero por error termina pasando la noche con Onur, un hombre completamente diferente al que esperaba. Al día siguiente ambos se dan cuenta de su error, pero las cosas se complican cuando Lale descubre que está embarazada. Deciden casarse para proteger al bebé copyright, pero su relación superíndice 3N es llena de malentendidos, situaciones divertidas y, por supuesto, mucho romance. Aunque tiene más episodios que las anteriores, la trama es tan adictiva y los personajes tan en traumas menosables que te la puedes ver en un fin de semana sin problemas. Es una serie perfecta para desconectar del copyright y disfrutar de una historia de amor divertida y conmovedora. Además, la química entre los protagonistas es increíble. Room Number 309 es una comedia romántica que te hará reír a carcajadas y te enternecerá el corazón. La serie es protagonizada por Demet Özdemir y Furkan Palal, quienes tienen una química increíble en pantalla. Sus personajes Lale y Onur son polos opuestos que se ven obligados a convivir y a superar sus diferencias para criar a su hijo. La serie está llena de situaciones cómicas y enredos amorosos que te mantendrán enganchado desde el primer episodio. Además, la serie explora temas importantes como la familia, la amistad y el amor verdadero. Lale y Onur deben aprender a confiar el uno en el otro y a construir una relación sólida basada en el respeto y la comprensión. La serie también cuenta con un elenco de personajes secundarios divertidos y entrañables, como la abuela de Lale, Songül, una mujer moderna y liberal que apoya a su nieta en todo momento, y el amigo de Onur, Erol, un hombre soltero y mujeriego que siempre está metido en problemas. Room Number 309 es una serie perfecta para ver en pareja o con amigos,
ya que te hará reír, llorar y reflexionar sobre el amor y las relaciones. La serie también te mostrará la belleza de Estambul, ya que muchas escenas están filmadas en lugares emblemáticos de la ciudad. Si buscas una serie ligera, divertida y romántica, Room Number 309 es una excelente opción. Te aseguro que te enamorarás de sus personajes y te dejará con una sonrisa en el rostro. Además, la serie tiene un mensaje positivo sobre la importancia de la familia y la amistad, y sobre la necesidad de luchar por el amor verdadero. Lale y Onur son un ejemplo de cómo dos personas diferentes pueden superar sus diferencias y construir una relación sólida y duradera. Cambiando un poco de geo copyright Nero, les recomiendo The Protector, o Hakan, Muafiz en turco. Esta serie de acción superíndice 3N y Fantasua Tambiu copyright N de Netflix, sigue a Hakan, un joven que trabaja en una tienda de antigüedades en Estambul y descubre que es el último protector de la ciudad. Hakan recibe una camisa mágica que le otorga poderes especiales y se ve obligado a luchar contra fuerzas oscuras que amenazan con destruir Estambul. A lo largo de la serie, Hakan aprende a usar sus poderes, descubre secretos sobre su pasado y se enfrenta a desafíos cada vez mayores. The Protector es una serie llena de acción superíndice 3N, efectos especiales impresionantes y una trama que te mantiene al borde del asiento. Con 4 temporadas, la mayoría de ellas con pocos episodios, es perfecta para un fin de semana de maratón superíndice 3N. Además, la serie muestra la belleza y la historia de Estambul de una manera muy interesante. Si te gustan las historias de super copyright Roes con un toque turco, definitivamente tienes que ver The Protector. The Protector es una serie que combina la acción, la fantasía y la historia de una manera muy original. La serie está ambientada en la Estambul moderna, pero también explora el pasado de la ciudad y las leyendas que la rodean. Hakan, interpretado por Atay Ulusoy, es un personaje común y corriente que se ve obligado a asumir una gran responsabilidad al convertirse en el protector de Estambul. A lo largo de la serie, Hakan aprende a usar sus poderes, descubre secretos sobre su pasado y se enfrenta a enemigos poderosos. La serie también cuenta con un elenco de personajes secundarios interesantes, como Zeynep, una joven científica que ayuda a Hakan a entender sus poderes, y Kemal, un hombre misterioso que conoce los secretos del protector. Los efectos especiales de The Protector son impresionantes, especialmente las escenas de lucha y las demostraciones de los poderes de Hakan. La serie también cuenta con una banda sonora épica que te sumerge en la acción. Si te gustan las historias de superhéroes con un toque diferente y original, The Protector es una excelente opción. La serie te mantendrá enganchado desde el primer episodio hasta el final y te dejará con ganas de más. Además, la serie explora temas importantes como la responsabilidad, el sacrificio y la lucha por el bien común. Hakan debe aprender a usar sus poderes para proteger a los inocentes y para luchar contra las fuerzas oscuras que amenazan a Estambul. La serie también nos muestra la importancia de la historia y la cultura, y cómo el pasado puede influir en el presente. The Protector es una serie que te hará reflexionar sobre el bien y el mal, y sobre la importancia de luchar por lo que crees. Y por último, pero no menos importante, les recomiendo Persona o Sasiyet en turco. Esta miniserie dramática es una verdadera joya que explora temas como la justicia, la venganza y la memoria. La historia se centra en Aga Beyolu, un jubilado que es diagnosticado con Alzheimer. Al darse cuenta de que está perdiendo la memoria, Aga decide aprovechar el tiempo que le queda para llevar a cabo una serie de asesinatos contra personas que han cometido crímenes en el pasado. Al mismo tiempo, una joven policua llamada Nebra se encarga de investigar los asesinatos y trata de descubrir la identidad del asesino. Persona es una serie oscura, intensa y muy bien escrita. Las actuaciones son simplemente magistrales y la trama te mantiene enganchado desde el principio hasta el final. Con solo 12 episodios, es perfecta para un fin de semana de suspense y reflexión superíndice 3N. Además, la serie plantea preguntas importantes sobre la moralidad, la justicia y la responsabilidad. Si te gustan series como Dexter o Mr. Robot, definitivamente tienes que ver Persona. Persona es una serie que te hará cuestionar tus propias ideas sobre la justicia y la venganza. La serie es protagonizada por Aluk Bilginer, quien ofrece una actuación magistral como Aga Beyolu, un hombre que decide tomar la justicia por su mano al saber que está perdiendo la memoria. La serie explora temas profundos como la moralidad, la responsabilidad y el peso del pasado. Aga se enfrenta a dilemas morales complejos, ya que debe decidir si es correcto asesinar a personas que han cometido crímenes en el pasado,
aunque nunca hayan sido juzgados por la ley. La serie también nos muestra la lucha interna de Nebra, la joven policía que investiga los asesinatos, quien se debate entre su deber de hacer cumplir la ley y su comprensión de las motivaciones de Aga. Persona es una serie oscura y perturbadora, pero también es muy inteligente y reflexiva. La serie te mantendrá enganchado desde el primer episodio hasta el final, y te dejará pensando mucho después de terminarla. Además, la serie explora temas importantes como la enfermedad de Alzheimer y el impacto que tiene en las personas y sus familias. Aga debe lidiar con la pérdida de su memoria y con el temor de olvidar a las personas que ama. La serie también nos muestra la importancia de la memoria y cómo nuestros recuerdos nos definen como personas. Persona es una serie que te tocará el corazón y te dejará una huella imborrable. Si buscas una serie que te haga pensar y sentir, no puedes perderte Persona. La dirección es impecable, la fotografía es impresionante y la banda sonora es inquietante. En definitiva, Persona es una obra maestra de la televisión turca que merece ser vista y apreciada. Y bueno, esa ha sido mi selección superíndice 3N de series turcas cortitas que puedes ver en un fin de semana. Espero que hayan disfrutado de estas recomendaciones y que encuentren alguna serie que les guste. Recuerden que todas estas series están disponibles en plataformas de streaming como Netflix, así que es muy fácil acceder a ellas. En resumen, hoy les he recomendado 5 series turcas imperdibles para un fin de semana de Maratu Superíndice 3N, Etos, una serie dramática que explora las diferencias culturales y sociales en Estambul, y Mortals, una serie de acción superíndice 3N y fantasua sobre vampiros, Room Number 309, una comedia romántica divertida y conmovedora, de Protector. Una serie de acción superíndice 3N y fantasua sobre un joven que se convierte en el protector de Estambul, y Persona, una miniserie dramática sobre un hombre con Alzheimer que decide tomar la justicia por su mano. Muchas gracias por ver este vídeo. Espero que les haya gustado y que les sea útil. Si tienen alguna otra serie turca que les guste y que crean que debería estar en esta lista, do copyright genme un comentario abajo. Me encanta leer sus recomendaciones y descubrir nuevas series. Y antes de despedirme, quiero invitarlos a que le den me gusta a este vídeo si les ha gustado, que lo compartan con sus amigos y familiares para que también copyright N puedan disfrutar de estas series turcas, y que se suscriban a mi canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Subo contenido nuevo todas las semanas, así que siempre tendré algo interesante para ver. Nos vemos en el Superíndice 3º vídeo. Que tengan un feliz fin de semana lleno de series turcas. Adiós Superíndice 3S.